del libro del Apocalipsis, como el entender bien cuando el Apocalipsis habla de caballos, de bestias, de cuernos, de sellos, de trompetas, del número 7. Todo eso se tendría primero que establecer para que se pueda entender perfectamente el lenguaje apocalíptico. Muy bien, pero nosotros, como dijimos, vamos por partes. Dijimos que estamos entre la semana 69 y la 70. Definitivamente estamos en los tiempos del fin. Escúchame bien, la iglesia vive los tiempos del fin. Y es lamentable que usted entre a iglesias y se vean sillas solas, veamos hermanos y hermanas que no son capaces de congregarse, que no llegan a la congregación. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es impresionante lo que sucede en las iglesias. Todo esto la Biblia lo ha estado ya profetizando, advirtiendo de tiempo. En los postreros tiempos el amor de muchos que se enfriará. Así es que mucho cuidado, porque vivimos tiempos difíciles. Y esto que vamos a ver el día de hoy es de verdad impresionante. Sobre todo nos vamos a basar en una escritura que hemos sacado de 2 Tesalonicenses capítulo 2, y vamos a hablar con el tema de la reconstrucción del tercer templo judío. La reconstrucción del tercer templo judío. Fíjese usted nada más el tema que vamos a ver todos juntos. ¿Cuántos están listos? Esta profecía, si se llega a cumplir, porque ya fue profetizada por el apóstol Pablo, por el apóstol Juan y por el profeta Daniel y por el profeta Ezequiel, la reconstrucción, el advenimiento del tercer templo judío. Ahora, esta profecía es necesaria que se cumpla. De hecho, está determinada al cumplimiento por el propósito eterno del decreto divino. Fíjese usted nada más, el templo judío que se ha de levantar es el lugar donde el anticristo tiene que meterse, donde el antimashiach, el anticristo, tiene que entrar. Entonces, Pablo aquí está revelando algo tremendo que vamos a mirar. Primero tenemos nosotros que recorrer la historia, porque si hablamos de la reconstrucción del tercer templo judío, estamos hablando de que el templo fue derribado, fue destruido. Si hay reconstrucción, eso quiere decir que el templo en la historia de los judíos fue destruido. Y lo que vamos a ver es de verdad impresionante. Traigo aquí algo que le quiero compartir, ¿va? Le quiero aquí leer para que usted comprenda un poquito de esta historia del pueblo de Israel. ¿Cuántos están listos? La Biblia nos dice que Israel solamente ha tenido un templo, solo un templo. Entonces, cuando nosotros hablamos del primer templo, del segundo templo y del tercer templo, no estamos hablando de 3 templos diferentes, sino de uno solo que ha sido destruido 2 veces y que ha sido reconstruido 2 veces, y que se volvió a destruir obviamente ese segundo templo y será reconstruido por una tercera vez. Así es que yo le invito a que usted ponga atención a esto. El primer templo construido en el pueblo de Israel fue construido en el monte Moriah. El monte Moriah, para darles una idea, fue el monte donde el patriarca Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Se acuerdan de esa historia? Muchos no se acuerdan, entonces lo voy a hacer que abra la Biblia para que se acuerde. Génesis capítulo 22, verso 2. Génesis capítulo 22, verso 2. Primero vamos a ver la historia de dónde estaba ubicado ese primer templo que edificó el pueblo de Dios, obviamente al Señor. Si usted tiene Génesis 22, versículo 2, dice así: y dijo, toma ahora tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Bien, cuando Dios mandó al pueblo de Israel, específicamente al rey Salomón, construirle un templo para que él habitara, para que su nombre fuera invocado, Dios mandó al rey Salomón, hijo del rey David, a construir un templo para que el Señor pudiera ahí comunicarse con el pueblo de Israel. Este primer templo